Iré, haré, seré, 3 pasos hacia una vida monumental. Por Russell M. Nelson. Del Quórum de los 12 Apóstoles. Devocional en la Universidad Brigham Young el 19 de agosto de 1986. 3 pasos en el proceso de forjar una vida monumental están claramente delineados en los versos de nuestra canción, Iré, haré, seré. Mis queridos compañeros estudiantes, me emociona estar con ustedes en esta ocasión memorable y compartirla con mi dulce compañera, Dan Zell, mi padre, Marian C. Nelson, y otros miembros de nuestra familia. Quiero rendir homenaje a ustedes y a aquellos que, aunque no los veamos, también están sacrificándose para que puedan estar aquí. Todos estamos aquí para aprender. Algunos también pueden sentirse felices por una breve escapada de los pañales y los platos. Pero las baterías necesitan recargarse, y esa regeneración proviene de todo lo que ocurre en una semana tan maravillosa como la que tienen por delante. El mes pasado, la atención se centró en la Estatua de la Libertad, por su 100º aniversario y la celebración de su remodelación. Aunque la mayoría de los monumentos se erigen en honor a personas o eventos específicos, este es verdaderamente único. La Dama Libertad conmemora un ideal. Sin embargo, este y otros monumentos pueden enseñarnos lecciones muy importantes sobre la vida. Esas lecciones están vinculadas con el tema de su semana, el proceso de llegar a ser. También están reflejadas en las palabras de la canción que hemos cantado, Iré a donde tú quieras que vaya. Dentro de su texto se encuentran varios compromisos poderosos con la acción, iré, a donde tú quieras que vaya, haré, tu voluntad con un corazón sincero, y seré, lo que tú quieres que sea. Al aplicar estos conceptos al desarrollo personal, cada uno de nosotros aquí hoy puede ayudar a construir una vida monumental. A través del proceso de llegar a ser, ustedes pueden ir a ser y ser un monumento viviente. Un monumento requiere una base sólida para sostener el eje vertical de su mensaje. La Estatua de la Libertad tiene un espléndido pedestal de 89 pies, erigido sobre una base en forma de estrella de 65 pies. Una vida monumental también comienza con una amplia base de comprensión. Esta es una de las razones por las que están aquí hoy, para aprender y adquirir información e inspiración que fortalecerán su pedestal de preparación. Pero saben que el conocimiento en sí mismo raramente es monumental. Así como la masa para panqueques no puede convertirse en panqueques hasta que se expone al calor, se requiere algo más que conocimiento para moldear una vida monumental. 3 pasos en el proceso de forjar una vida monumental desde su base están claramente delineados en los versos de nuestra canción, Iré, haré, seré. Estas 3 declaraciones constituyen el esquema de mi mensaje. Iré. El primer paso es iré. Pero antes de ir a cualquier parte, es bueno considerar dónde hemos estado. El viaje de la vida no comenzó con nuestro primer aliento mortal. Antes de nuestro nacimiento, estábamos con Dios como sus hijos espirituales. Caminábamos con Él, hablábamos con Él y lo conocíamos. Gritamos de alegría ante la perspectiva de un viaje al planeta Tierra para ganar un cuerpo físico y experimentar desafíos únicos aquí. Sospecho que nos aterramos al principio cuando se nos dijo que olvidaríamos al Padre, a los amigos y los hechos que antes conocíamos tan bien. Puedo creer que nos tranquilizamos cuando se nos informó que nuestro Padre Celestial proporcionaría profetas y escrituras para guiarnos, y que podríamos comunicarnos con Él a través de la oración y el espíritu de revelación. Pero aún así, es posible que nos sintiéramos un poco inseguros al enterarnos de que la fe para creer en lo intangible, era la clave para tener éxito en nuestro viaje. La fe sería el componente crítico para nuestro regreso seguro al Padre Celestial. Pocos han tenido mejor visión que Abraham, quien registró. Ahora bien, el Señor me había mostrado, a mí, Abraham, las inteligencias que fueron organizadas antes que el mundo fuese, y entre todas estas había muchas de las nobles y grandes. Y vio Dios que estas almas eran buenas, y estaba en medio de ellas, y dijo, a estos pondré por gobernantes, porque estaba entre aquellos que eran espíritus, y vio que eran buenos, y me dijo, Abraham, tú eres uno de ellos.
fuiste escogido antes de nacer. Y había uno entre ellos que era semejante a Dios, y dijo a los que estaban con él, descenderemos, pues hay allí espacio, y tomaremos de estos materiales, y haremos una tierra en la cual éstos puedan morar. Y los probaremos con esto, para ver si harán todas las cosas que el Señor su Dios les mandare. Una vez aquí, el viaje por la vida para cada uno de nosotros puede incluir otros viajes con el fin de cumplir nuestro encuentro personal con el destino. El padre Ley y la madre Saría salieron de la riqueza y seguridad de Jerusalén para caminar durante muchos días a través de las ardientes arenas del desierto hasta las costas orientales del Mar Rojo. Luego, Ley pidió a sus hijos que regresaran a Jerusalén para obtener las planchas de bronce de Labán. ¿Qué implicaba esa tarea? Si comparáramos ese viaje con nuestra propia área, habríamos caminado una distancia casi equivalente a la de Provoa St. George, a través de arenas abrasadoras sin autopistas, sin aire acondicionado, sin bebidas frías. ¿Y qué les parecería que les pidieran caminar todo el camino de regreso a Provo, abordar una tarea difícil y luego caminar de regreso a St. George? No es de extrañar que Lamán y Lemuel murmuraran. Ese fue el escenario para esta declaración incomparable de Nefi. Iré y haré las cosas que el Señor ha mandado, porque sé que el Señor no da mandamientos a los hijos de los hombres sin prepararles la vía para que cumplan lo que les ha mandado. Conocen la historia. Eventualmente regresaron con las planchas de bronce. Incluso la madre Saría se quejó cuando se requirió a sus hijos hacer este largo y peligroso viaje. Poco después, su padre les dijo que regresaran una vez más a Jerusalén, esta vez para traer a Ismael y su familia. Quizás cada joven se sintió un poco mejor al respecto esta vez, sabiendo que había la posibilidad de que fuera recompensado con una de las hijas de Ismael para convertirse en su esposa. Esta disciplina rigurosa no fue más que un prólogo para que posteriormente cruzaran toda la península arábiga hasta su costa sureste, donde debían construir barcos. Y este desafío no fue más que un preludio de su destino final, cruzar las aguas del océano hasta la tierra prometida. De hecho, gran parte de la historia de las Escrituras narra los requisitos del Señor para que sus profetas y su pueblo vayan a sus campos de prueba particulares. Para David, su destino con Goliat requirió que fuera al valle de Ela. Moisés tuvo que ir a las alturas del Sinaí y a las profundidades del Mar Rojo, cuyas aguas habían sido divididas por el poder del sacerdocio que portaba. José Smith, Brigham Young y nuestros primeros pioneros predecesores tuvieron que ir desde el extremo oriental de los Estados Unidos hasta Ohio, Missouri, Illinois, y luego a través de un entorno hostil hasta que establecieron la casa del Señor en la cima de las montañas en un lugar que ahora conocemos como la sede mundial de su iglesia. Mis 8 bisabuelos, convertidos individualmente a la iglesia en naciones populosas de Europa, tuvieron que dejar a su familia y las comodidades del hogar para venir a esta nueva tierra y cruzar su desafiante terreno hasta asentarse en el pequeño pueblo de Ephraim, Utah. Cada uno de nosotros tendrá que ir a terrenos de prueba únicos de fe. Para algunos, esto puede significar ir al extranjero, a misiones, para preparación o asignaciones mucho más allá de las comodidades del hogar, la familia y los amigos. Para otros, especialmente para ustedes, madres o padres jóvenes ocupados, su cita con el destino está dentro de las paredes de su hogar. Su enemigo no es ni las arenas calientes del desierto, ni las armas humeantes de los enemigos en persecución, sino los esfuerzos intensificados del adversario para socavar su matrimonio o la santidad de su unidad familiar. Para que el monumento de su vida se eleve desde su pedestal de preparación hasta su sitio designado de destino, deben ir a donde el Señor quiere que vayan. Donde quiera que sea, vayan. Vayan con la misma fe que les permitió dejar su hogar celestial en primer lugar. Haré. El segundo paso es haré. Estas palabras me recuerdan el desarrollo de la canción Soy un hijo de Dios. Cuando la letrista Naomi W. Randall compuso por primera vez las palabras de este himno, decían, enséñame todo lo que debo saber, para vivir con él algún día. Antes de convertirse en presidente de la iglesia, el presidente Spencer W. Kimball sugirió que la palabra saber se cambiara por hacer.
El presidente Kimball, explicando por qué quería el cambio, dijo, saber no es suficiente. Los demonios saben y tiemblan, los demonios lo saben todo. Tenemos que hacer algo. Como lo implicaba el presidente Kimball, algunos enemigos de la rectitud pueden saber más que muchos de nosotros aquí sabemos. Saber no es suficiente. Incluso hoy, algunos médicos muy conocedores aún fuman cigarrillos. Saben mejor. Algunos santos de los últimos días conocen leyes divinas como la castidad, el diezmo o la honestidad, pero tienen dificultades para hacer lo que la ley requiere. Hay más cosas por hacer en la vida de las que hay tiempo disponible para hacerlas. Eso significa que se necesitan hacer elecciones. Las elecciones a menudo se facilitan al hacer preguntas bien enfocadas. Algunas pueden ser presentadas en oración. José Smith registró su pregunta: mi objetivo al ir a preguntar al Señor era saber cuál de todas las sectas era la correcta, para saber a cuál unirme. La respuesta inesperada: no te unas a ninguna de ellas. Una pregunta así, formulada con la determinación de antemano de hacer lo que sea que se aprenda, traerá dirección celestial. Por ejemplo, cerca del final del libro de Mormón, se encuentra este desafío: si preguntáis con un corazón sincero, con verdadera intención lo que significa que tienen la intención de hacer, Él os manifestará la verdad de ello. La intención es una parte importante de la fórmula que precedió al testimonio, el cual llevó a muchos de nosotros a la iglesia. ¿Cómo obtuvimos la palabra de sabiduría? José primero hizo una pregunta importante. En respuesta a una ferviente oración con la intención de hacer la voluntad revelada del Señor, la sección 89 de Doctrina y Convenios fue recibida por revelación. ¿Qué precedió a la visión de la redención de los muertos? El presidente Joseph F. Smith reflexionó, no solo leyó, sobre los escritos de Pedro. Reflexionar sobre las escrituras se hace con una mente inquisitiva. ¿Qué precedió la revelación sobre el sacerdocio recibida por el presidente Spencer W. Kimball en 1978? Una meditación prolongada y una inteligente investigación, planteadas en oración en el Santo Templo. Ahora, noto que el programa de la Semana de Educación del campus enumera más de 1100 ofertas, y antes de que puedan comenzar a hacer, deben preguntarse, ¿qué quiero hacer? Luego, podrán seleccionar adecuadamente aquellas clases que les ayudarán a hacer esas cosas que son exclusivamente suyas para hacer. Esa pregunta involucra su propósito y su destino. ¿Pueden resumir el objetivo de su vida y expresarlo en una oración simple como lo hizo el Salvador? Él dijo, mi obra y mi gloria es llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. El consejo del presidente Joseph F. Smith fue expresado de manera concisa. La consideración importante es, cuán bien podemos cumplir nuestros deberes y obligaciones hacia Dios y hacia los demás. ¿No debería ese concepto ser parte de su mayor meta, si realmente creen en Dios y creen que son uno de sus hijos que se están preparando para regresar a Él? Y si realmente es su objetivo, ¿puede haber alguna acción apropiada para ustedes que no sea guardar sus mandamientos? Este fue el ruego del Salvador, quien dijo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Otro escritor registró esta pregunta: ¿por qué me llamáis, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Santiago amonestó, sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores. El rey Benjamín también confirmó este concepto. Dijo, si creéis todas estas cosas, ved que las hagáis. Uno de los desafíos interesantes de la vida es que mientras están haciendo una cosa, no están haciendo otras cosas. Así que mientras están aquí en la semana de educación del campus, no están en otro lugar, lo cual implica asumir algunos riesgos. Compañeros, hijos y otros intereses están entre los que corren riesgo. La hermana Nausen y yo hemos salido ocasionalmente de un compromiso diciendo, es hora de irnos a casa ahora y ver qué están haciendo nuestros hijos y decirles que se detengan. También existe el riesgo de desánimo cuando regresen a sus rutinas habituales.
Durante esta semana conocerán a muchas personas maravillosas que están en su mejor comportamiento. Conocerán a maestros expertos que se han preparado bien durante innumerables horas y que logran exitosamente que parezca que su lección simplemente se desarrolla con tal aparente facilidad. Pero no olviden que los esfuerzos de sus vidas están representados en ese servicio. Cuando regresen a casa a las telarañas y al polvo, y a su propio montón de problemas que no han desaparecido durante su ausencia, no se desanimen porque no estaban suficientemente preparados para la realidad de su reingreso. Recuerden, la oportunidad educativa no está confinada al tiempo o lugar. No hay nada mágico en una institución, ya sea Harvard, Stanford, Universidad Brigham Young u otra cualquiera. La motivación personal es más esencial para la educación que el entorno del campus. Afortunadamente, ustedes, los que están aquí esta semana, tienen ambos, y los admiro. Pero los maestros emocionantes, entretenidos y carismáticos no son tan fundamentales para el logro de sus metas como lo son su deseo y determinación. Si las cosas más importantes en la vida son conocer a Dios y guardar sus mandamientos, entonces escuchar a sus profetas y seguir sus enseñanzas debería estar entre nuestros objetivos educativos más importantes. En cierto modo, la repetición misma de las enseñanzas de los profetas puede haber sonado monótona a lo largo de los años. Los ruegos de Abraham, Isaac, Jacob, Moisés y Abinadí no han diferido significativamente de los del presidente Lee, el presidente Kimball o el presidente Benson. Seguramente, cuando se miden por estándares eternos, las enseñanzas de los profetas son más importantes y duraderas que los últimos hallazgos de investigadores competentes, incluso si estos hallazgos fueron descubiertos y enseñados mediante el uso de tecnología moderna y ayudas didácticas. El éxito al final de esta semana será determinado en gran medida por el deseo individual de aprender. Cuando anhelen aprender tanto como desean satisfacer el hambre, lograrán su objetivo deseado. Cuando regresen a casa, querrán continuar satisfaciendo su hambre y sed de rectitud y de la palabra de Dios por su cuenta. Estuve con el elder Mark E. Petersen en la Tierra Santa en octubre de 1983, durante su último viaje mortal. El elder Petersen no estaba bien. Las evidencias de su malignidad consumidora eran tan dolorosamente reales para él, sin embargo, derivaba fuerza del Salvador a quien servía. Después de una noche de intenso sufrimiento, agravado por los dolores de su incapacidad progresiva para comer o beber, el elder Petersen se dirigió a las multitudes reunidas en el Monte de las Bienaventuranzas para escuchar su discurso sobre el Sermón del Monte. Después de recitar bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, se apartó del texto bíblico y planteó esta pregunta: ¿saben lo que es tener realmente hambre? ¿Saben lo que es realmente tener sed? ¿Desean la justicia como desearían comida o bebida en condiciones extremas? El Salvador espera que literalmente tengamos hambre y sed de justicia y la busquemos con todo nuestro corazón. Yo era uno de los pocos presentes en esa ocasión que sabía cuán hambriento y sediento estaba realmente el elder Petersen. Su cáncer progresivo lo había privado del alivio del hambre y la sed físicas. Así que entendió esa doctrina. Soportó la prueba. Agradeció al Señor que le prestó poder para predicar su último gran sermón en el lugar sagrado donde su Señor Jesús había predicado. Se dio consejo por otro profeta que dijo: banqueteos con lo que no perece, ni puede corromperse. Nefi agregó: si perseveráis, banqueteándoos con la palabra de Cristo, y perseveráis hasta el fin, tendréis la vida eterna. Aunque el elder Petersen fue privado de la alimentación física completa, continuó banqueteándose con las palabras de su Salvador. Perseveró hasta el fin, y sé que ganó esa recompensa prometida. Para facilitar su banquete, ¿puedo compartir un patrón personal de estudio de las Escrituras que también puede ser útil para ustedes? He marcado mi nueva edición Sud, de la versión King James, de la Biblia para resaltar el material de enriquecimiento de 3 traducciones alternativas. He coloreado esas pequeñas letras sobre el texto bíblico que llaman la atención sobre las notas al pie correspondientes abajo, y las he coloreado con pequeños puntos redondos.
Esas citas del hebreo las he marcado con círculos azules sobre ambas, la letra superíndice de la referencia cruzada y la nota al pie correspondiente. El Antiguo Testamento nos llega principalmente del idioma hebreo o de esos idiomas estrechamente asociados con el hebreo. El Nuevo Testamento nos llega principalmente del idioma griego. Por lo tanto, frecuentemente la traducción alternativa del griego agrega significativamente a una mejor comprensión del Nuevo Testamento. Las pequeñas letras superíndice y las notas al pie correspondientes del griego las he marcado con puntos circulares verdes. Para esos pasajes aclarados por extractos de la traducción de José Smith de la Biblia, he marcado las pequeñas letras superíndice y las citas de notas al pie correspondientes con puntos circulares rojos. Ahora, cada vez que giro una página de las Escrituras, puedo identificar de inmediato esas perspectivas especiales proporcionadas por este material de enriquecimiento. La importancia de estas mejoras fue enseñada por el profeta José Smith, quien hizo esta interesante declaración. Nuestra latitud y longitud pueden determinarse en el hebreo original con mucha mayor precisión que en la versión en inglés. Pero más sobre eso más adelante cuando lleguemos al tercer paso de nuestra discusión. Noto en el programa que muchas ofertas de cursos están clasificadas bajo crianza, lo que, por supuesto, incluye la crianza de los nietos. Creo que es hora de contar una historia sobre los nietos. Me gustaría honrar a todos los abuelos aquí presentes hoy y pedirles que se pongan de pie y sean reconocidos. ¿Podrían todos los abuelos ponerse de pie? ¡Qué vista tan maravillosa! Ahora, mientras continúan de pie, los que aún no son abuelos también pueden ponerse de pie, ya que creo que todos necesitan un pequeño descanso. Pueden ponerse de pie mientras les cuento una historia verdadera, un encuentro uno a uno entre una de nuestras nietas y su abuela. Ocurrió durante uno de esos momentos especiales cuando estaban solas. La abuela le preguntó a nuestra nieta de 7 años, ¿crees que me veo más joven con mis gafas puestas o sin ellas? La nieta respondió, bueno, pruébatelas, y ahora, quítatelas. Su abuela cumplió. Nuestra nieta luego dijo, hazlo de nuevo, abuela. Primero póntelas, y luego quítatelas. Y así, su abuela nuevamente lo demostró. Finalmente, la nieta, después de pedirle a su abuela que repitiera el ejercicio una tercera vez, dijo de manera concluyente, abuela, te ves mayor de cualquier manera. Sabiendo que su franqueza podría haber excedido su diplomacia, nuestra nieta luego agregó, abuela, ¿has probado con aceite de olay? Gracias. Ahora, mientras regresan a sus asientos, noto que se ofrecen 8 cursos bajo la clasificación de envejecimiento. Cada vez que voy a la barbería, veo que la sábana que se ha girado a mi alrededor ha recogido recortes que son más grises y escasos que la vez anterior. Pero en serio, doy gracias por el proceso de envejecimiento. Sí, estoy agradecido de estar vivo para participar en él. Nuestros cuerpos son creaciones tan magníficas. El poder curativo en cada uno de nosotros hace que los huesos rotos sanen y los cortes y moretones se reparen a sí mismos. Contemplen lo que sucedería si pudieran crear una silla que reparara su propia pata rota, o si pudieran hacer medias que repararan sus propias carreras. Si pudieran hacer eso, literalmente, podrían crear vida dinámica que se perpetuaría infinitamente. Nuestros cuerpos, capaces de autorrepararse, harían lo mismo si no fuera por el envejecimiento. La vida en esta tierra sería sin fin y sin esperanza de vida eterna con nuestro Padre, Madre y seres queridos, si el proceso de curación respondiera de esta manera maravillosa a todas las lesiones y enfermedades. Esa esperanza que teníamos al principio, de regresar a nuestro Padre Celestial, no sería más que un sueño sin fundamento si no fuera por la seguridad proporcionada por el proceso de envejecimiento. Alma enseñó así a su hijo Coriantón, no convenía que el hombre fuese redimido de esta muerte temporal, porque eso destruiría el gran plan de felicidad. Son agradecidos por el privilegio de envejecer y todo lo que proporciona. Estos cuerpos maravillosos merecen nuestro mejor cuidado diario. Así que, mientras consideran cursos opcionales sobre acondicionamiento físico y deportes, salud y superación personal,
Recuerden que ningún código de salud puede compararse con la sección 89 en Doctrina y Convenios por su brevedad, contenido y eficacia. Las cosas a veces salen mal con estos cuerpos. La Dama Libertad y aquellos de nosotros ansiosos por prolongar la vida útil podemos apreciar la ayuda proporcionada por reparaciones necesarias y oportunas. Y debemos recordar el principio notable revelado por nuestro Creador al profeta José Smith, porque todos los que sean fieles en obtener estos dos sacerdocios de los que he hablado, y magnificando su llamamiento, son santificados por el Espíritu hasta la renovación de sus cuerpos. Aquellos que elijan cursos sobre familia, relaciones humanas, matrimonio, crianza y administración del tiempo, conscientes de las presiones de prioridad en el hogar, en el trabajo y en la iglesia, harían bien en recordar esta revelación: tu deber es para con la iglesia para siempre, y esto por causa de tu familia. Por lo tanto, el servicio en la iglesia no es competitivo, sino que es esencial para fortalecer a nuestras familias. Al revisar estas cosas por hacer, vemos que eventualmente nos llevan a ese tercer paso de nuestra discusión hoy: seré. Ser. Ser implica el proceso de llegar a ser. Ese es el tema de su semana de educación del campus. La palabra llegar a ser aparece en las Escrituras en solo 9 versículos. 2 de esas referencias se refieren a que el Señor se convirtiera en quien era. Un tercer versículo se refiere al cuerpo mortal y su transformación en espiritual e inmortal en el momento de la resurrección. Los 6 versículos restantes que emplean esta palabra se refieren a la batalla continua de la carne para someterse al espíritu. Sentimos esto todos los días cuando las tentaciones carnales de la carne compiten con nuestro deseo más profundo de supremacía espiritual. En este mundo de competencia carnal por nuestra fidelidad, el proceso de llegar a ser necesariamente implica el dominio propio, la supremacía del espíritu sobre los apetitos de la carne. Cantamos: seré lo que tú quieras que sea. Pregunta: ¿qué es lo que el Señor realmente quiere que tú y yo seamos? Nos ha dado la respuesta de manera definitiva y repetida. En el Sermón del Monte enseñó a sus discípulos: sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mi pequeño punto rojo circular en Mateo 5 versículo 48 llama la atención sobre una nota al pie donde encuentro una declaración aún más fuerte de la traducción de José Smith: por tanto, se os manda ser perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. A sus discípulos en el hemisferio americano, el Señor resucitado proclamó esta ordenanza divina: por tanto, quisiera que fueseis perfectos como yo, o como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Cómo explicamos estas declaraciones similares pero significativamente diferentes? Entre el tiempo de su sermón del monte y su sermón a los nefitas, el Salvador sin pecado se había perfeccionado por su expiación. Perfecto en Mateo 5 versículo 48 proviene de la palabra griega teleios, que significa completo, y se deriva de la palabra griega telos, que significa dirigirse a un punto definido o meta. Por lo tanto, esta escritura transmite el concepto de la conclusión de un acto. Por lo tanto, perfecto en esta escritura también significa terminado, completado, consumado o plenamente desarrollado, y se refiere a la realidad de la gloriosa resurrección de nuestro Maestro. Antes de su crucifixión, Jesús enseñó así: he aquí, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día soy perfeccionado. Su expiación proporciona que el cuerpo, una vez corruptible, ahora pueda volverse incorruptible. Nuestro marco físico, una vez capaz de muerte y decadencia, ahora puede volverse inmortal y más allá de la descomposición. Ese cuerpo sostenido actualmente por la sangre de la vida y siempre cambiante, un día puede ser sostenido por el Espíritu, inmutable e incapaz de morir nunca más. Así que la admonición de ser perfectos no debería causar depresión entre nosotros. Al contrario, debería traernos gran gozo y júbilo. El Señor sabía que el procedimiento sería largo y desafiante. Así que añadió esta palabra de aliento: porque en verdad os digo que los mejores dones son dados para el beneficio de aquellos que me aman y guardan todos mis mandamientos, y de el que procura hacerlo, para que todos sean beneficiados.
Aquellos que realmente buscan hacer su voluntad son receptores de sus bendiciones, porque Él conoce la intención de nuestros corazones. Al concluir su ministerio entre los nefitas, Jesús emitió este poderoso desafío: ¿qué clase de hombres debéis ser? En verdad os digo, aun como yo soy. Sé por larga experiencia como maestro que una manera segura de perder a los estudiantes es usar citas largas o numerosas. Es más fácil mantener la atención a través de historias entretenidas. No he sido llamado como apóstol para entretener, sino para enseñar la palabra del Señor. Ustedes también son discípulos, así como maestros y estudiantes. Sé que pueden mantenerse conmigo mientras subimos la colina de la iluminación a través del estudio directo de las Escrituras. Ajusten sus cinturones mentales y veamos cuánto podemos aprender sobre estas dos pequeñas palabras: yo soy. ¿Están conmigo? Estas dos palabras, yo soy, las palabras más simples de todas las Escrituras, aparecen en el Nuevo Testamento en griego como ego eimi. En el texto original del Antiguo Testamento, yo soy se lee en hebreo como allá. Comencemos nuestro viaje léxico con Juan 8 versículo 58. Una vez, los inquisidores preguntaron a Jesús si había visto a Abraham. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. En el texto griego, estas dos palabras especiales son ego eimi. Mi marca de punto verde en el superíndice B, antes de yo soy, me lleva a esta nota al pie marcada con punto verde. El término yo soy utilizado aquí en griego es idéntico al uso en la Septuaginta en Éxodo 3 versículo 14, que identifica a Jehová. Ahora, ¿qué significa eso? Vamos a Éxodo 3. Para obtener el contexto del versículo 14, comencemos con el versículo 11. La escena está en el monte Sinaí. Se está llevando a cabo un diálogo entre Jehová y Moisés. Supongo que Moisés estaba sufriendo algún tipo de crisis de identidad cuando dijo a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él dijo: ciertamente estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Y Moisés dijo a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy me envió a vosotros. En hebreo, yo soy proviene de la palabra allá. Traducido al inglés significa ser o existencia, y se aplica tanto al futuro como al tiempo presente. De hecho, este versículo podría traducirse como: me convertiré en lo que me convertiré. Aquí, a Moisés, el Mesías premortal está proclamando no solo uno de sus nombres, sino eligiendo una palabra que podría implicar literalmente el papel redentor que estaba destinado a cumplir. Dos otros hechos sobre la palabra allá son de interés. 1. Allá es la raíz hebrea de la cual se deriva la palabra Jehová, y 2. Está estrechamente relacionada con el término hebreo Abba, y comparten dos de tres caracteres en común. Abba significa ser al igual que allá, pero también tiene la connotación de respirar. ¿Hay indicios ocultos en el profundo significado de la respuesta de Dios, registrada en Éxodo 3 versículo 14? Sabemos la preciada verdad de que el Señor Dios Jehová, creador del cielo y la tierra bajo la dirección del Padre, reveló a Moisés uno de los nombres especiales del Señor. Esta palabra podría haber insinuado su papel en la existencia eterna del hombre, incluida la iniciación del aliento de vida en sus fosas nasales, hasta la potencial inmortalidad del hombre. Todo esto iba a ser posible gracias al sacrificio expiatorio que Él, Jesucristo, iba a efectuar en la tierra. Ahora veamos algunos versículos seleccionados del Nuevo Testamento. En Marcos 14 versículos 61 y 62, el sumo sacerdote le preguntó otra vez, y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús dijo: yo soy. Luego en Juan 4 versículos 25 y 26, le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas.
Jesús le dijo, yo soy, el que habla contigo. En su Biblia, la última palabra de ese versículo, él, está impresa en cursiva, lo que significa que los traductores de la versión King James agregaron esa palabra para aclarar el significado. En el texto griego, la oración contiene estas dos palabras, ego eimi, yo soy. Las palabras de Jesús en este pasaje podrían traducirse como, yo soy el que está hablando contigo. Vayamos a Juan 8 versículo 28. Dijo, pues, Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Aquí nuevamente, los traductores de la versión King James agregaron la palabra el después de yo soy y la pusieron en cursiva para indicar su honesta adición. Pero el Nuevo Testamento griego registra, entonces conoceréis que ego eimi, yo soy. Sí, antes de que Abraham fuese, Jesús era yo soy, allá en hebreo o ego eimi en griego. Bajo el plan del Padre, Jehová, Creador, Dios de este mundo, Salvador y Redentor, fue de hecho el gran yo soy. Aunque esta frase, el gran yo soy, no aparece en el texto de la versión King James de la Biblia, es evidente que el profeta José Smith entendió bien este concepto. 3 veces registró esta redacción en Doctrina y Convenios, en el versículo 1 de las secciones 29, 38 y 39. Concluiré nuestro recorrido escritural regresando al desafío de Cristo para nosotros, ¿qué clase de hombres debéis ser? Aún como yo soy. Así que, mis hermanos y hermanas, inspírense con tal ejemplo y por grandes monumentos, y consideren vivir una vida monumental. Durante esta semana de educación, amplíen su pedestal de preparación y luego, finalmente, construyan sobre estos 3 pasos fundamentales. 1. Iré. Vayan con fe a la arena del desafío de la vida. 2. Haré. Hagan todo lo que puedan para erigir un eje de esfuerzo recto que perdurará incluso más allá de sus días. 3. Seré. Y no os canséis de hacer bien, sino que encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. No se desanimen cuando las imperfecciones de ustedes y de sus seres queridos parezcan más de lo que puedan soportar. Y, por favor, continúen con paciencia hasta que sean perfeccionados. Entonces podrán ser, como el Señor suplicó, aún como yo soy. Serán contados entre sus escogidos y serán conocidos por Él en la gloriosa venida de su segunda venida. No hay otra manera ni medio por el cual el hombre pueda ser salvo, solo en y a través de Cristo. He aquí, Él es la vida y la luz del mundo. He aquí, Él es la palabra de verdad y justicia. Al aprender y vivir de esta manera, su vida se convertirá en monumental, no solo como un tributo a su propio logro, sino como un crédito eterno a quien los creó. Que Dios los bendiga para ir a donde Él quiere que vayan, hacer su voluntad con un corazón sincero, y ser lo que Él quiere que sean, lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Resumen. En su discurso Russell M. Nelson, entonces miembro del Quórum de los 12 Apóstoles, presenta un enfoque de 3 pasos para construir una vida significativa y trascendente. El discurso se centra en los conceptos de ir, hacer y ser, basados en los versos del himno Iré a donde tú quieras que vaya. 1. Iré. Nelson comienza recordando que nuestro viaje en la vida no comenzó con nuestro nacimiento mortal, sino que tuvo sus raíces en nuestra existencia preterrenal con Dios. Nos anima a considerar los destinos que debemos alcanzar en esta vida y cómo debemos estar dispuestos a ir donde Dios nos mande, siguiendo el ejemplo de figuras bíblicas como Abraham, Moisés y Nepi, quienes aceptaron sus misiones divinas con fe y determinación. 2. Haré. El siguiente paso es el de hacer. Nelson enfatiza que el conocimiento no es suficiente, debemos actuar sobre lo que sabemos. Relata la importancia de tener la intención de hacer la voluntad de Dios, señalando que esta disposición es clave para recibir revelación y dirección divina. Nos recuerda que a menudo tendremos que tomar decisiones difíciles y sacrificarnos, pero que estas acciones son esenciales para cumplir nuestro propósito en la vida. 3. Seré. Finalmente, Nelson aborda el concepto de ser, que él asocia con el proceso de llegar a ser como Cristo.
Nos invita a buscar la perfección, no como una meta inalcanzable, sino como un camino de mejora continua a través de la fe y la obediencia. Destaca que el verdadero propósito de la vida es llegar a ser lo que Dios quiere que seamos, y que este proceso implica la supremacía del espíritu sobre los deseos carnales. El discurso de Nausen es profundamente inspirador y está arraigado en la doctrina del Evangelio de Jesucristo. Su enfoque en la acción, en hacer y en llegar a ser, subraya la importancia del esfuerzo personal y la fe activa en la vida de los santos de los últimos días. Nelson no solo ofrece un mapa espiritual para alcanzar la grandeza, sino que también contextualiza estos principios dentro de las historias bíblicas y las enseñanzas modernas, lo que facilita su aplicación práctica. Un punto destacable es cómo Nausen conecta la fe y la acción, sugiriendo que no basta con conocer las enseñanzas del Evangelio, es crucial ponerlas en práctica. También es notable su énfasis en la humildad y la disposición para aceptar la voluntad de Dios, incluso cuando esto implique sacrificios personales significativos. El concepto de ser es especialmente profundo, pues nos recuerda que el objetivo final no es simplemente hacer buenas obras, sino transformar nuestro ser para que refleje la naturaleza de Cristo. El mensaje de Russell M. Nausen en Iré, haré, seré, 3 pasos hacia una vida monumental es una llamada a la acción y a la transformación personal. Nos insta a vivir con propósito, a buscar activamente la voluntad de Dios y a esforzarnos por llegar a ser lo que Él desea para nosotros. Nelson concluye recordándonos que, a pesar de nuestras imperfecciones, el proceso de ser perfeccionados es continuo y está lleno de gracia. Al seguir estos 3 pasos, ir, hacer y ser, podemos no solo construir una vida monumental, sino también prepararnos para la vida eterna en la presencia de Dios. Este discurso nos desafía a elevar nuestras aspiraciones, a perseverar en la fe y a permitir que nuestras vidas sean una expresión de nuestro compromiso con el Evangelio. En resumen, Russell M. Nausen nos enseña que una vida monumental no se mide solo por lo que hacemos, sino por lo que llegamos a hacer en el proceso de cumplir la voluntad divina. Es un llamado a vivir plenamente nuestra fe, con la certeza de que, al hacerlo, estaremos edificando un legado que trasciende esta vida.